A esta librería la llaman también la oficina del libro, quizá porque es donde los señores y las señoras de papel se sientan a trabajar, o sea, a decir todo tipo de cosas fascinantes. Ven a escucharlos y llévate el que más te guste. Hay primeras ediciones, libros autografiados y rarezas tipográficas, ejemplares nuevos y viejos, además de narrativa, poesía, ensayo, arte, fotografía, diseño, cocina, viajes y la gustada sección de literatura infantil. Visita Librería Antonia en la calle Antonio Sola, en la Ciudad de México. Hola, hoy estamos aquí en Librería Antonia. También tiene como subtítulo La Oficina del Libro, un lugar donde hay libros hasta en el baño. Hace ratito fui al baño y me encontré con muchísima lectura. Una librería que te pone un cartel donde propone que si vienes y no encuentras el libro que buscas, mejor encuentres el libro que quizás no estabas buscando o no sabías que existía. Vamos a platicar de libros. Aquí estamos con dos autoras. La primera es Brenda Ríos. Ella publicó recientemente Hombres de Verdad con Turner. Va a ser el primer libro que vamos a hablar entre mujeres. Hombres de Verdad me parece un gran título para discutir entre chicas. Luego vamos a hablar del libro de Claudina Dominio, recién publicado por Sexto Piso. Y finalmente, ambas autoras nos van a recomendar, vamos un poco a dialogar sobre la recomendación del libro Apegos Feroces de la neoyorquina Vivian Gornick. Entonces, bueno, creo que es un programa sabrosísimo. Les voy a dejar con la cápsula que nos va a presentar a nuestra primera autora, Brenda Ríos. Volvemos y platicamos de este primer libro con ambas. Originaria de la alguna vez paradisíaca Acapulco, Brenda Ríos conserva todo el picante de la costa. Quizás el ingrediente matador para ganarse las decenas de premios y becas con que ha coronado su carrera. Es verdad que sus libros de ensayo, crónica y poesía valen toda la pena. Ahora vive en la Ciudad de México y asegura que le gustan los espaguetis de fonda. Pues lo prometido es deuda. Estamos aquí listos para hablar de Hombres de Verdad de Brenda Ríos, como se debe y como estamos acostumbradas a los hombres hablando de mujeres. Hoy nosotras vamos a hablar de qué onda con estos hombres de verdad. Si tuviera que hablar un poco de la forma de este libro, a grandes rasgos diría que es un libro de pensamiento libre, danzante, sin camisas de fuerza. Es un libro con muchos inicios, ¿no? Lo que da lugar a múltiples desarrollos, múltiples maneras de llegar al problema, el gran problema del hombre de verdad. Es un ensayo gozoso, es un ensayo como debe ser, ¿no? Que ensaya distintas posturas, ensaya distintas ideas y se nutre como la abeja de los jugos de múltiples flores. ¿Qué tal la poesía? Bueno, pues igual pienso, a pesar de lo que acabo de decir de esta libertad, que sí hay algo que amarra muy bien el libro. Es como título que es como un núcleo organizador, como el eje de investigación desde el inicio, ¿no? Queremos saber qué es eso que comúnmente se llama un hombre de verdad. Y quisiera decir que al leerte me pareció que tiene que ver más, no con las características naturales de la persona, sino el lugar que ocupa en la sociedad, en la familia, en un libro, ¿no? En el protagonismo de un libro. Es así, es más una cuestión del lugar que de naturaleza. Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con el poder que le hemos dado, ¿no? Digamos, a la figura, mito, patrón, incluso hasta de conducta, ¿no? Entonces, puede ser como una manera, como si fuera una cuestión panóptica de ver un solo objeto, ¿no? En este caso, el objeto es este sujeto masculinizado o inventado en esta masculinidad hecha por muchísimas cuestiones, literatura, medios, sociedad, iglesia, tu madre, tu abuela, tu hermano, ¿me entiendes? Todo tiene que ver con darle este poder que quizá habría que pensar cómo podríamos empezarlo a distribuir de otra forma, ¿no? El poder. El poder. Es muy curioso, bueno, a mí releyéndolo para esta conversación, me encontré el lugar en el que pones justamente a Revueltas como el psicoanalista de la raza. Me encantó la frase, ¿no? Que es y que aunque hablas mucho en Hombres de Verdad de los hombres como
digamos, el hombre tipo, el escritor tipo Hemingway, que bueno, la versión latinoamericana sería tipo Vargas Llosa, ¿no? Como este hombre muy viril, que todas las puede, que se casa con la mujer con la que quiere, que va a la guerra, ¿no? Va Que, de caza, o sea, deriva con su gran fusil animales sí, grandes. sí, no le teme a la muerte, ¿no? Y digamos que José Revueltas tiene otro aspecto o encarna este arquetipo justamente del que hablas de, es un poco como un brujo materialista, ¿no? Como el invocador de la razón en épocas de caos. Tú le tienes más, lo miras de una forma menos aguda o con más cariño a José Revueltas. ¿Es un cariño literario para ti entrañable? Fíjate que no lo había pensado ahora que lo dices. Ahora voy a tener que irme yo con esta preocupación. Gracias por agregarla a mi lista. De eso se trata, de Pero preocuparnos. fíjate que hablando de revueltas, y voy a hablar de otra persona con R, que es Ripstein. Yo estuve muchísimo tiempo molesta con Ripstein porque no la hallaba el chiste a Ripstein. Y ahora que vi Ahora esta puede película, dormir en paz él. ahora Ripstein puede dormir en paz. Ahora que vi El diablo entre las piernas, entendí mucho de lo que plantea Revueltas en los libros y lo que plantea Ripstein en el cine. Tienen esta obsesión por el mexicano oculto, en la sombra, el moreno, el resentido, ¿no? El rezagado socialmente, racialmente, que me encantó imaginar que todos podrían convivir en este libro, ¿no? Desde el macho privilegiado, desde el poder que le permite la escritura o el mismo poder del trabajo literario o el del intelectual. Y tienes a estos que le dan un poco de luz a estos personajes antiheroicos, ¿no? Sí. Porque son personajes que buscan, por un lado, una venganza y por otro lado, quizá un vínculo hasta místico con la cuestión de salvarse, ¿no? Ujú. Por eso Revueltas, y lo que digo ahí es que las mujeres en Revueltas son tan mágicas que no hablan, ¿no? Son tan mágicas, ocultas, somos como unas deidades calladas y que es preferible mirar de lejos, ¿no? Pero todas son así, todas somos así. El hombre le tiene un respeto a esta figura porque es como si lo viera de muy lejos, ¿no? Y eso me llama muchísimo Y la son atención. trágicas. Y son trágicas, claro, no hay mexicano que no sea trágico, ¿no? Ujú. También dices, me parece interesante traerlo ahorita al caso que mencionas como que desde los hombres macho alfa, ¿no? Los que cumplen con este lugar y tienen también este sitio en la jerarquía, ¿no? En todas partes, tanto en la jerarquía de los intelectuales como en la jerarquía familiar, como en la jerarquía de cualquier lugar al que llegan, ¿no? Son los que dominan y los que pueden. Dices que en realidad los hombres no parecen estar muy seguros de ser hombres, que siempre está esa duda. En cambio, o sea, mujeres, pues muchas veces poco, se oye menos, es algo menos común decir mujer de verdad. En cambio, todo el tiempo los hombres se están molestando de, ay, si eres un hombre de verdad, o si soy un hombre de verdad, ¿no? ¿Por qué te preocupó este tema? En cuanto a esta inseguridad terrible de ser hombre de verdad. Es que ahora que lo planteas me parece maravilloso la cuestión voy a llamarle la prueba final o la prueba definitiva. Dice ahí Sándor Márai, que lo cito mucho porque me cae muy bien Sándor Sí. Márai. Él dice que los hombres siempre tienen que tener un testigo Sí, soy la de su buscar. vida, ¿no? El testigo de su vida es aquel amigo en esta hermosa edad, ya sea de formación en la adolescencia, y aunque los hombres establezcan relaciones fundamentales con sus esposas o sus hijos, esta relación del testigo es clave. Y un testigo hombre, además. Un testigo hombre, claro, que lo haya visto crecer, que lo haya visto plantearse el reto de ser hombre, porque él es el que va a validarle ese ser hombre, ¿no? Y se convierte también en el lector, ¿no? Ese testigo. Ese textor y además este pacto del que está hablando Mara entre hombres, ¿no? Hay un pacto fundamental que él dice que la incomprensión que hay de hombres y mujeres es enorme porque finalmente la fidelidad o la lealtad que se tienen entre hombres, y para eso están todos los relatos épicos, ¿no? Es la verdadera. Es la verdadera, ¿no? Y la prueba de las mujeres, no andamos todo el tiempo probando, yo hice el mejor pie, crié el mejor hijo, tengo el mejor empleo. Hubo una época... Bueno, yo conozco unas que sí. Bueno, hubo una época que... Lo del pie lo podemos Claro. poner ahorita. Lo del pie. Hubo una época que Cosmopolitan nos hizo mucho daño y nos hizo este mito de que teníamos que ser la más sexy, la mejor ejecutiva, ¿no? El éxito tenía que ser total.
O sea, no existía el concepto de éxito parcial. O sea, no podías ser solo una buena ama de casa. Tenías que ser buena de casa, buena madre, buena esposa, buena amante, ¿no? Pues a Cosmopolitan le debemos los 10 consejos para mantener a tu hombre en la cama, ¿no? ¿No? Entonces, todas esas cuestiones de competencia, sí, por supuesto que existen, pero no estamos tan vinculadas a que la amistad de unas y otras estén sujetas a estas pruebas permanentes, ¿no? O continuas. De acuerdo. También no estamos, lo que se pone en juego cuando haces el mejor pie no es si eres una más mujer, sino que tienes capacidad de... Específica, una mejor repostera, ¿no? Pues una mejor repostera, una que vales más la pena para que casarte, pero no forzosamente te sientes más mujer por hacer un mejor pie, te sientes quizás con más atributos para atraer. No sé, no está tan planteado lo de la mujer de verdad. En cambio, yo quisiera, vi que Claudina ya abrió su libro y ya nos va a decir algo. No, es que estaba buscando justamente, a mí me había llamado la atención y quería justamente hablar lo que tú ya entre que tú tocaste y respondió Brenda respecto de esta cuestión del testigo, ¿no? Que menciona Maray, ¿no? Y que es una cosa que es una función que también se involucra en la literatura. Y tengo, por ejemplo, quiero hablar un poco de este asunto que hacen los narradores en primera persona, el narrador autobiográfico, cuando se observa a sí mismo y no tiene ningún empacho en mostrar su propia agiografía, en mostrar su busto más acabado, ¿no? Como hacía Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Y que de alguna forma, como con el paso del tiempo y cómo cambia nuestra noción de, por ejemplo, ahora con los nuevos feminismos, de pronto podría parecer hilarante en algunas líneas de Pedro Juan, como cuando siempre le gritan, hazme un hijo, Pedro Juan, ¿no? La mulata, sí. Claro, la mulata vecina. Gutiérrez, el escritor cubano. Sí, sí. Entonces, ¿cómo al moldear desde la sociedad también otro tipo de mirada, aquello que podía parecer perfectamente, bueno, no solo encomiable, sino que no estaba escrito en tono de hilaridad, conforme cambian los tiempos, adquiere otro matiz, ¿no? No, completo, o sea, la cuestión irónica, ¿no? O sea, tú tienes varios libros de Rubén Fonseca, en particular este que me encanta del fondo del mundo prostituto, solo amores guardo para mí puro, que además me parece bellísimo, ¿no? Es como un verso. Y él habla ahí de estar con 3, 4 mujeres, 50 mujeres en uno solo día. Entonces uno se muere de la risa. O sea, entonces, cuando yo daba clase en la Facultad de Filosofía y Letras, eran muchas alumnas mujeres y usábamos estos libros para reírnos. Era la clase a las 9 de la mañana y nos moríamos de la risa porque dijo, ¿qué tienen que demostrar estos hombres para escribir que pueden estar con 3 amantes a la vez? O sea, con 20 personas, 20 mujeres en el mismo día y tener esta virilidad de resistir el acto amoroso, sistema cardiovascular. ¿No? El sistema, ¿qué tienen que hacer estos hombres para demostrar al lector que pueden con todas? Entonces, en lugar de que tú digas, ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Trilogía de La Habana, Trilogía Sucia de La Habana de Pedro Juan, y tú dices, en lugar de que digas, ay, qué bárbaro, qué hombre es, uno se muere de la risa de, ay, mi vida. Ay, mi vida, o sea, por favor, señor, ¿no? ¿Qué va a hacer después de medio tiempo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sí podemos ver desde ahora, ¿no? Pero tampoco hay que negar la lectura. O sea, a mí me parece importante verla con estos ojos que nos rodean, porque no somos unos ojos solo los míos, sino son estos ojos colectivos que estamos viendo con una nueva luz estos libros pues canónicos, ¿no? Sí, sin duda observas al hombre escritor latinoamericano desde un punto de vista juguetón, simpático, chistoso, irreverencial, probablemente. Pero lo que me sorprende también es que al mismo tiempo que indagas o te pones el disfraz de vamos a ver qué son los hombres de verdad, en realidad nos estás contando de ti, ¿no? Sucede bastante. Vuelves sobre tu propia experiencia de vida, al final de cuentas son tus lecturas, es tu propia experiencia de vida. Y hablando del lugar, tú concluyes además que fuiste como el mejor varón de tu familia para tu abuelo. O sea, el hombre de verdad, más de verdad de tu familia, ya que es quién es más de verdad, ¿no? ¿Quién es más hombre también, no? O sea, eres hombre o mujer, pero en hombre hay gradaciones, ¿no? Más hombre. ¿A qué se refieren con eso, no? Si naciste con sexo femenino o masculino, debería de ser suficiente. En cambio, tú resultas la mejor hombre la más hombre de verdad, lo que más se aproxima de tu familia.
¿Dirías que has encontrado tu lugar de esa manera? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Es una Que los conclusión, lectores te conozcan. claro, es una conclusión lúdica y a la vez provocadora, por supuesto, porque estoy jugando con el linaje, ¿no? O sea, el linaje es que a mí me educan un poco, soy la nieta mayor y entonces yo tengo ciertos privilegios para ser de una familia de guerrero de la Costa Grande donde las mujeres tienen que hacer ciertas cosas cuando se reúnen y los hombres tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Incluso en los funerales tú tienes a todas las mujeres rezando adentro de la casa y los hombres están afuera bebiendo cerveza, ¿no? O sea, solo para darte como una idea medio antropológica. Como dices de tu tío cuando Sí. muere el padre de la narradora, que dices, yo no quiero ver el cadáver, y tú, pues, ¿quién como él que puede, Claro, no? exacto, Hay quien o sea, se tiene que ocupar de las cosas. exacto, ¿quién como el que se salva de ver el cuerpo del hermano, ¿no? Y entonces yo lo que hago ahí jugar un poco es, como fui educada, como yo soy la primer mujer, tengo un privilegio que normalmente lo tendrían los hombres. Entonces juego un poco con eso de que también por otro lado, mi papá no tuvo hijos por ahí, como muchos hombres guerrerenses por ahí, ¿no? Vígamos, por supuesto. Yo creo que 7 de cada 10 guerrerenses son vígamos, es mi estadística. ¿Eso los vuelve más hombres? Esta estadística, ellos creen. Ellos creen. Es más, hay hombres que si te ven sola en algún lugar, aunque uno sea feo, viejo, gordo, lo que sea, ¿no? O sea, están obligados a seducir porque es el trabajo masculino, ¿me entiendes? O sea, No, sería casi una ofensa que te dejen sola ahí. Sí, claro, es más, si vas a un O sea, lugar es y no mala te- educación. si alguien no se te acerca, preocúpate, ¿no? O sea, porque alguien está faltando su deber, ¿no? Exacto. Y entonces, pues yo también juego con eso de que, pues entonces soy la única mujer de la que sepamos. Entonces, por eso hago la broma seria, porque el humor es serio, de yo soy el mejor hombre, yo soy el mejor hijo de mi papá, ¿no? O sea, si soy la primera mujer que además fue exenta de ciertas cuestiones, entonces yo soy el mejor hijo que tuvo. Pero también porque te casas, pero no tienes hijos, vives una vida muy distinta a la Cosmopolita. esperada. Yo Cosmopolita. le llamo antiinstitucionalizada, ¿no? O sea, es decir, piensa que el amor matrimonial o el amor de la familia es fundamental en un país como el nuestro, que como decíamos, Ibai, somos católicos aunque seamos ateos, ¿no? Entonces, Y pues donde sí, la mujer sola corre riesgos, ¿no? En su propio edificio, ¿no? o sea, las mujeres solas estamos, o sea, no estamos en China ni en la India, pero estamos en una estadística complicada con la cuestión de la violencia de género, ¿no? Entonces, va un poco por ahí en la reflexión, ¿no? O sea, es el no responder a mucha presión social. Llega un momento que mis tías de Atoyac, que adoro, pues un día se rindieron, o sea, ya dejaron de verme y un día me acuerdo que una tía abuela, que es la única viva, que se toma una cerveza al día, no sé si eso ayuda, o sea, y un día me dice, ay, hija, con que nos traigas una muchacha, o sea, estaban resignadas a que yo fuera lesbiana, a que me quedara sola, ¿me entiendes? Era como de oferta y de promoción, aceptamos que eres lesbiana, traes una muchacha. Además me encanta porque no dijeron, traes una mujer de tu edad, traes una señora, ¿no? O sea, te vamos a perdonar, pero que preferencia sea más joven. Claro, bueno, estás otra vez en tu rol de nieta mayor, con cierto lugar Y de hombre. privilegiado de hombre. Y de hombre Claro. de verdad que tiene que llevar una chiquilla. Exacto, tienes razón. Una chiquilla además, pues bien educada, de casa, Guapa. ¿no? Guapa, ¿no? No podemos llevar a ninguna por ahí escapada. ¿Y que reconociste tú, Claudina, a algunos hombres de tu entorno leyendo esto de hombres de verdad? Reconocí más bien a algunos hombres de mi entorno leyendo las crónicas de Olvidar a Nadie, que también... Está muy bueno mira, vamos a mostrarle también en la pantalla. Qué bueno que lo trajiste. Este libro es incluso, sale incluso después de Hombres de Verdad, Sí. escrito a 4 manos. Sí. Y bueno, es un libro curioso porque yo digo que es una forma que ellas quisieron ser discretas al no firmar cada uno de los textos con el nombre. Uno se tiene que imaginar cuáles son las crónicas de Mercedes y cuáles son las crónicas de Brenda, pero es la forma más indiscreta de ser discreta, ¿no? O la forma más escandalosa de recurrir a cierto tipo de seudónimo, ¿no? Y justamente yo quería ligar un poco la cuestión de la caracterización del hombre de verdad en Hombres de Verdad con la forma en la que ocurren los encuentros con los hombres reales, en Olvidar a Nadie, ¿no? Y en donde quienes narran estas crónicas, Mercedes y Brenda, aunque en muchos momentos están enculadas con el amante en turno, no dejan incluso o posteriormente al enculamiento, pueden verlos con una mirada incisiva que dista mucho, digamos, de la forma en la que
en la literatura se muestra a la amante enamorada, ¿no? Observar esto, ¿no? Que aunque se habla en estas crónicas de, sí, estoy enamorada o estoy vinculada de mi amante, de todas maneras se puede mostrar como esta mirada incisiva, aguda, etcétera, ¿no? Y tengo la impresión de que no se pusieron ustedes de acuerdo en esto antes de comenzar las crónicas, ¿no? No, definitivamente era una especie de correspondencia. Mercedes y yo llevamos mucho tiempo, Mercedes vive es argentina, vive en Buenos Aires y lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo Teniendo amantes. Mucho tiempo teniendo amantes y hablando de sexo, ¿no? Y un día le dije, hagamos un libro, por favor. Y sí, no nos pusimos de acuerdo y nos autoeditamos, bueno, nos editamos la una a la otra. Entonces quedó un libro que a mí me parece, como tú bien dices, quedó un libro crítico respecto a nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Y a mí me parece un buen tema para reflexionar que está vinculado también a tu propio libro, ¿no? Que tiene que ver con, yo hago este tema maravilloso que es las mujeres que se explican cosas a sí mismas, ¿no? Entonces tiene que ver ahí, obviamente son crónicas autobiográficas, basadas en hechos reales, en seres reales, ¿no? Y entonces pues va un poco, pero el centro de la reflexión es el cuerpo, ¿no? Es el placer, es el deseo, la penalización de este deseo, y luego por qué las relaciones terminan, ¿no? ¿Por qué se van los señores? ¿Por qué se quedan los señores? ¿No? ¿Por qué nos quedamos nosotras? ¿Por qué nos vamos nosotras? Entonces va un poco por ahí. O sea, el sexo nunca es solo sexo. Sí, claro. El sexo está vinculado a muchísimas otras cuestiones, ¿no? Incluso hasta la misma profesión. O sea, hay dos historias ahí que yo tengo que me quedé muy sorprendida cuando las escribí y yo dije, ya descubrí por qué terminó tal cosa, ¿no? ¿No? Entonces de eso se trata un poco el libro. Quizás los dos libros, ¿no? Hay mucho autodescubrimiento en reflexionar sobre temas como, pues que finalmente hablan de la relación con el otro, el completamente otro, el hombre, que aparentemente te preocupa mucho. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Para mí es el origen del mal, aunque suene para reírte, o sea, te gusta mucho. No se ofenden alguno. Así como de, oye. Bueno, fíjate que sí, hubo una persona que me dijo, cuando recién salió el libro, me dijo, ¿no tienes miedo de que alguien te reclame que como no tienes próstata puedes hablar de los hombres? Le dije, mira, los señores llevan 2000 años haciendo lo mismo. Entonces, yo puedo intentarlo un poquito, nada más, ¿no? Entonces, me preocupan el tema de los hombres que se creen hombres, ¿no? Porque para mí es el origen del mal. En una presentación, creo que yo estaba, alguien llegó y te dijo, ¿y tú sí sabes cuáles son los hombres de verdad? ¿O por qué crees tú que sabes quiénes son los hombres de verdad? Y era así como un reclamo de alguien que ni siquiera había leído el libro, ¿no? Claro. Pero que escuchó el título y dijo, ¿quién se cree esta mujer para hablar de los hombres? Es un título muy peleonero, yo lo sabía, o sea, yo lo sabía desde el inicio. Pero querías vender. Sí, quería vender, he vendido miles, millones. Pero pues llegó en su limusín al programa. O sea, llegó en la limusín, ¿no? Con mi chofer. No, pues finalmente, yo decía, en un país con una violencia y una hazaña tal contra las mujeres, tenemos que repensar dónde estamos con un imaginario equívoco, ¿no? Para mí, los hombres que se creen superiores solo por ser hombres y las mujeres que se creen inferiores solo por ser mujeres, que se cohíben de tener educación, que se cohíben de salir de su casa para estudiar o hacer cosas, estamos ante un problema que es mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro obviamente literario, desde la aproximación literaria. Me hicieron una pregunta muy sociológica en una presentación que si yo había entrevistado hombres para hacer este libro, le dije, mire señor, me habría encantado venderle un libro que diga 8 de cada 10 hombres recomiendan este libro, ¿no? 7 de cada 10 hombres se encontraron reflejados en este libro, pero no es así, perdone mi humildad, ¿no? Mi humildad viene desde los libros, entonces pues... Pero justamente también hablas de los disidentes, ¿no? De los disidentes a esta cuestión del hombre de verdad, que, por ejemplo, claro, tu muy querido Cayo Fernando Abreu y mi muy querido Reinaldo Arenas, que hicieron de su disidencia sexual literatura y de la literatura una especie casi de estandarte suicida y de misión suicida, que finalmente los convierte en negativos porque a su manera son muy hombres, a su manera son muy valientes, que los convierte en una especie de negativo de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Claro. Completo otro espectro.
Bueno, y que además para mí la cuestión de que sean escritores homosexuales es también que se convierte en una escritura de disidencia política. O sea, es decir, ya estamos del otro lado con la cuestión de, de género, pero también estamos hablando de una convicción política difícil. O sea, todos ellos vienen, por lo general, la mayoría de esos escritores de los que yo hablo, pues son formados en plenas dictaduras en América Latina, ¿no? Entonces estamos hablando de ser homosexual y escribir contra la dictadura, ya era como tú bien dices, ¿no? O sea, me pongo la soga al cuello yo solito, y sí es otra masculinidad, y sí es otro plantearse qué es ser hombre desde Claro. donde yo estoy, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y definitivamente el hombre de verdad, cuando todo está puesto para que lo sea, quizás es mucho menos valiente, ¿no? ¿Dónde está la valentía? Hombres de verdad, de Brenda Ríos. Yo voto a favor, leámoslo, léanlo, es el chiste. Nos damos un corte, vamos a regresar ahora a platicar entre todas del libro de Claudina Domingo. No se vayan, va a haber una cápsula que la presenta y volvemos. Claudina Domingo sueña mucho, consulta las estrellas y publica libros maravillosos de poesía y narrativa. Urbanita de corazón escribe sobre la ciudad, la muerte y el sexo. Casi cada libro suyo gana un premio y es justicia. La literatura mexicana más contemporánea se lee con ella. ¿Qué esperas para echarte el clavado? Continuamos con la diversión. Ahora nos vamos con la novela Dominio de Claudina Domingo. Siempre he pensado que dominio y domingo se parecen mucho entre la Sí. G y la I. Esto ya nos da una pequeña pista de que hay similitudes entre la persona que firma y la persona que narra Claro. esta novela. Debo decirles que es mi novela favorita del año, ¿no? Me divierte, me sorprende, me conmueve. Y lo más curioso es que todo lo que le sucede a la protagonista me importa profundamente. Me reflejo en la protagonista, que es en todo diferente a mí. O sea, es la adolescente contraria a la que fui. Y es como si pudiera vivir otra vez, de una manera completamente distinta, a través de ella, otra adolescencia, una que quizás me hubiera gustado. Entonces es increíble esta identificación con algo que es contrario, ¿no? Y cómo puedes, a través de esto, precisamente, vincularte con este personaje y llegar hasta el final como pendiente de todos sus pensamientos. Otra vez voy a pintar rápidamente de qué trata el libro, no tanto la forma, en este caso va a ser un poco más el contenido. Es una mujer en sus 40, ¿no? Que rememora desde una experiencia de hospital, ¿no? Quién fue en su adolescencia, ¿no? Antes de cumplir la mayoría de edad. En tus papeles, ¿no? Te da ciertos derechos, ¿no? Entonces tenemos por un lado un cuerpo de más de 40 que experimenta dolor. Bueno, de hecho, de un poquito menos de 40. Cumple 40, ¿eh? No me acordaba que era. Cumple la cuestión del hospital es como los 36, una cosa así. ¿De veras? casi. ¿Por qué lo proyecté a los 40? Me proyecté muchísimo. Bueno, yo que todavía no los cumplo. Bueno, digamos entonces de 36, que está en el hospital experimentando dolor y el horizonte es la muerte. Hay una muerte que puede insinuarse. Y se recuerda pues entonces de la mitad de alguien de la mitad de su edad, que también fue ella, cuando su cuerpo experimentaba el placer, quería experimentar el placer, no el dolor, y la vida era el horizonte, ¿no? La vida por alcanzar. Aquí el horizonte puede ser la muerte y el otro puede ser la vida. ¿Cómo? O sea, pones en paralelo estas dos experiencias. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a ti de una a otra? O sea, esta experiencia de hospital, ¿cómo dirías que te llevó a la experiencia de esta adolescente? Pues era un poco, digamos, a la manera literaria, era un poco obvio el Eros y Thanatos, ¿no? Que había que hacer, el túnel que se podía excavar entre uno y otro. Y lo que obviamente para mí era más sencillo, entre comillas, recrear la voz de la persona que fui hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, que la voz del adolescente que fue al principio, en realidad nunca fue un libro difícil de escribir. En unos momentos fue más placentero escribirlo que en otros, pero batallé un poco más al principio de la escritura del libro con la creación de la voz de mi yo adolescente, ¿no? De hecho, aunque el horizonte era hacer una voz muy creíble y muy verosímil,
es una voz bastante, en términos narrativos, es bastante artificial porque sí, tiene constantes prolepsis, conoce el futuro, ¿no? Y narra en presente, ¿no? Es una cosa muy rara, pero al final me pareció que era la manera en la que resultaba más natural creerle a esta adolescente. Y por supuesto que mis intentos de las primeras cuartillas es que no solo tú, sino cualquier lector sienta que puede ser esa muchacha, ¿no? Por supuesto. Pero lo que es tan similar, o sea, está tan inspirado por una experiencia real que no escondes, que tiene mucho que ver con la Claudina Domingo que eres, que quería saber si de verdad te proyectaste en ese momento, cuando estabas cerca de la muerte, si de verdad llegaste a privilegiar ese momento de descubrimiento de la vida, o cuando el cuerpo trataba, de lo que se trataba era de experimentar el placer. Bueno, cuando estaba al borde de la muerte, en realidad me parecía absurdo estarme muriendo en ese momento, decía yo. Me han salido las cosas tan a medias a lo largo de la vida que no puede ser que me vaya a morir en este instante como con todo medio a medias y medio a medias lo a medias, ¿no? Y falta que sea medio año o algo así, ¿no? Y entonces, eso era en lo que me concentraba en ese momento. Pero por supuesto que después al reflexionarlo pensé, bueno, en realidad lo que he hecho o lo que me empujó a lo largo de la vida era una cosa que yo llamo ahí en algunas páginas la codicia existencial, ¿no? O sea, yo quería vivir así como con una ansia desesperada, quería dejar de ser una niña sobreprotegida, una adolescente que vivía en un hogar de clase trabajadora, pero que no era un hogar roto, donde no había violencia, ¿no? Yo estaba aburrida de esas cosas. Sí, ¿dónde estaban las violaciones, los golpes? Pero tú ya estabas experimentando lo que se llama aburrimiento burgués, ¿no? El bobarismo. El bobarismo, ¿no? El bobarismo. Y que me encanta que sea una chica de clase, en efecto, de una familia clase trabajadora en la periferia de la ciudad, ¿no? Con un contexto social determinado, aunque el padre sea intelectual, ¿no? Sí. Pero sí tienes este contraste pues este afán de vivir. A mí lo habíamos platicado alguna vez, esta novela que puede parecer, ¿cómo se llama esta expresión en inglés? De coming of age, ¿no? Ajá. O sea, o como un rito de iniciación que me hiciste pensar en Rosario Castellanos con esa novela, pero ya tiene 19 y está entrando a la Facultad de Filosofía en la UNAM. Y pensaba también en esta novela de Silvia Plath, autobiográfica, cuando ella también tiene 19, ¿no? La campana de cristal. La campana. Y que son muchas referencias vinculadas a la idea de crecer. O sea, es decir, esta transición de ser adolescente y adulto joven es fundamental, ¿no? O sea, podría ser místico, podría ser una crisis completamente existencial, pero lo tuyo va por el sentido del erotismo. Y a mí me encantó el personaje, o sea, yo estaba fascinada con el personaje, imaginando, yo no estaba ni siquiera identificada, ahora que lo pienso, digo, creo que me salgo del esquema de lector, no me sentí identificada con el personaje porque yo soy de Acapulco, entonces digamos que yo casi soy la última puritana de Acapulco, o sea, fui virgen hasta muy grande, o sea... Yo también, por eso digo que fue al revés, tengo codicia de tener su codicia. O sea, pasábamos por un lugar de la quebrada donde se fajaba todo el mundo y mi papá me decía, no te puedo ver aquí nunca, ¿no? Entonces yo siempre fui como la niña más cuidada del puerto, yo creo, o sea, crecí en una burbuja de cristal y a diferencia de ti, no es de que yo no me quisiera ir, ni siquiera nunca me lo planteé, ¿no? O sea... Nunca dices, ¿cuándo se acaba esto? Hay una parte que me encanta de tu libro, que es que al inicio, donde dices, ya quiero crecer, ya quiero que mi cuerpo crezca, ya quiero salir de aquí. Entonces, pero fíjate que cómo hablas tú de la cuestión física, o sea, salir del cuerpo, sí. O sea, para que, como si tú quisieras ponerte una máquina del tiempo para madurar mucho más físicamente, y la otra era salir del espacio donde estás. O sea, son como dos salidas distintas, ¿no? Sí. Entonces, y lo que yo te quería más bien... Si se puede, por supuesto. Yo quería saber, ¿este afán de vivir sigue? O sea, yo admiro mucho a la gente que tiene muchas ganas de vivir. Uno se cansa, y más si una está en los hospitales cada año y medio.
Una dice, no, por favor, ya que sea mi vida más aburrida, por Dios. ¿no? Ahora quieres el aburrimiento de la clase trabajadora de hace 20 años. No, es, exceso de experiencia, ya un poquito más suave, por favor. Fíjate que lo que me pasa ahora es que vivo más a través de lo que escribo o disfruto más escribir. Entonces, ya no me parece tan... Y muchas veces otra cosa que me ocurre, como además mucho de lo que ocurre en dominio es la relación con los hombres, o sea, digamos que el crecimiento... en algún momento lo digo, ¿no? No sé si lo digo como tal o lo hago ver, que esta mujer que fui yo consiguió madurar en términos psicológicos a través de su cuerpo y del contacto con los hombres, ¿no? A través de las relaciones con los hombres. Pero no puede conseguir la independencia porque finalmente vive en un país en donde de por sí, o sea, ya en el último año del milenio pasado, las posibilidades de trabajo eran más reducidas, sobre todo para una persona que no había terminado ni la prepa, ¿no? Pero la independencia real, la independencia económica, que como Simone de Beauvoir nos dijo que nosotras teníamos que conquistar para realmente ser unas mujeres libres, pues es dificilísima, es imposible para esta chica, ¿no? Entonces, realmente en lo que se queda ella hasta el momento en el que se termina la novela, es en esta situación en la que no sabe si va a conseguir esta independencia completa que involucra al dinero, ¿no? Y como está todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido, digamos, a través de la relación con los hombres, a mí, o sea, en términos no de personaje, sino de persona, lo que me ha empezado a pasar los últimos años es que de pronto tengo tantos déjà vus cuando trato con hombres que justamente llega esta cuestión que le aterra al personaje, que me aterra a mí, que es la repetición como una pesadilla, ¿no? Entonces es ahí donde digo, no, esto no lo quiero volver a vivir. Mejor me abstengo de la experiencia. ¿No? Es que la tuviste, en sí. cierto modo, lo que me impresiona de esta niña, que además dice, yo no soy niña, yo ya soy adulta. O sea, hay un momento que dice, yo nunca fui niña, yo nací adulta y quiero acceder a todo lo que puedan acceder los adultos, ¿no? No este mundo chiquito de la escuela, yo no quiero ir a la escuela, yo quiero experimentar con los hombres, pero siento que justamente llevas esta experimentación, cuando digo que tengo envidia o que tengo como ganas de haber vivido así, es que hay personas que son demasiado, a los 25 años, no saben cómo lidiar con un hombre. Esta mujer sí hace ese experimento, o sea, realmente sí agarraste muchísima experiencia. Y otra vez de tus descripciones sexuales que son gozosísimas, son divertidas y son sensibles. Realmente son sensibles, son enternecedoras al mismo tiempo que a veces chistosas. O sea, tiene realmente, describes la experiencia completa y yo no dudo que esta experiencia, ahorita dices, ya no me voy a meter en esto, es una experiencia que vale, pero que tienen prohibida la mayoría de las niñas y más la mayoría de las niñas menores de edad. O sea, que este marco estrecho de la escuela, que yo no me había atrevido a cuestionar hasta hace poco, o sea, ¿crees que sientes que vivimos en marcos demasiado estrechos sobre todo para los menores de edad que no pueden trabajar? O sea, un menor de edad que se quiere independizar no puede. ¿Habría que quitar eso? Lo que ocurre es que cuando yo escribo, cuando está viviendo esta adolescente, son finales de los 90s, y los riesgos que corre una mujer son riesgos como, sí, que te violen, pero sobre todo que te engatusen, que termines embarazada, ¿no? Esos eran los mayores riesgos digamos, que corríamos. Uh-huh. El problema ahora es que, o sea, que termines violada y muerta, no necesariamente en ese orden, junto a las vías de un tren, ¿no? Entonces es otro país. También tenía ganas de hacer de recordar, de hacer una memoria, un testimonio de ese país que, aunque parece que son solo 20 años, era pues otro mundo, ¿no? Había menos rejas, por ejemplo, Claro. en los lugares, en el bachillerato de la UNAM, donde ocurren estas cosas, y en la UNAM se podían, o sea, no se podían porque fuera legal, pero era más fácil que la gente hiciera cosas que no eran totalmente legales, que hiciéramos cosas que bordeaban la ilegalidad, como fumar mota, ¿no? O tomar, ¿no? Coger, ¿no? Pero ahora todo eso ya es muy difícil hacerlo no solo en la UNAM, sino en el mundo. Pero entonces las en la pobres niñas ciudad. que son como tú están todavía en peor situación.
Pues no sé exactamente cómo vivan las chicas ahora. O sea, por ejemplo, hay chicas, luego sí he visto en los videos y en los reels estas bromas, ¿no? Que hacen de eh, la, la mamá sobreprotectora versus la mamá buena onda, ¿no? Y entonces la mamá buena onda es la que permite que el novio se quede a dormir, ¿no? El novio de la niña, ¿no? Que es algo que por lo menos en mi época eso hubiera sido impensable, ¿no? Que tu noviecito de 16 años se quedara a dormir contigo. En algunos casos, supongo que parece un riesgo menor a otras cosas y las madres lo permiten, ¿no? O sea, eso hubiera sido impensable Claro. en mi época. Otra cosa que en mi época, en mis años, En tus ¿no? años mozos, en Mis tus años años mozos. Otra cosa que creo que me interesaba reflexionar un poco, somos más o menos, hay 7 años de diferencia entre tú y yo, Nadie se había dado 5 cuenta, quizá, ¿no? nadie se había dado cuenta. Pero digamos que somos creo que Ya, somos ya, una ya les dijo a todos generación. que es la más joven. Sí, ya, claro. A mí ya No no. dije nada más 5 años de diferencia, no dije para arriba, para abajo. Pero todavía para nosotros la cuestión de la experiencia sexual fue una conquista, tengo la impresión, una conquista social o una conquista de espaldas a la sociedad o algo que se ganaba a escondidas, ¿no? Tú fuiste una gran conquistadora. O sea, el personaje de aquí es un Es muy conquistador. Yo por seductor. eso la adoré. Es una conquistadora que conquistó lo que muchos no nos atrevimos a conquistar. Es un gran personaje. Algo que yo le he dicho a Claudina era que a mí me parece, cuando ella deja la facultad, bueno, tú no entras a la facultad y te sales, ¿no? O sea, cuando entra la huelga de la UNAM, yo estoy entrando a la facultad. Entonces para mí es una escena que yo me inventé en la cabeza, por supuesto, que ella sale del pasillo de la facultad y yo estoy entrando, ¿no? Que en estos destiempos que tenemos y también de este aprendizaje. Hay una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje sexual. Es un camino para otro tipo de aprendizajes. Sí. O sea, es un personaje que seduce, pero a la vez tiene mucha prisa por hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son los hombres aquí? Son un instrumento para este aprendizaje, ¿no? O sea, y entonces así se ve, así los veo yo. Entonces hubo un momento que yo me acuerdo que le mandé unos audios muy apasionados en un momento dado a Claudina cuando la estaba leyendo, porque más que identificarme en tu caso que te identificaste, yo más bien estaba muy conmovida de verdad por un personaje así. O sea, ¿quién nos va a contar la historia de una joven heroína que tiene todo en contra? El contexto social, la clase, el color de piel, que es una cosa que también insiste Sí. Claudina, ¿no? No es una heroína que va a triunfar y que va a decir, ay, la educación me salvó, como tenemos muchas novelas de aprendizaje, la educación me salvó, ¿no? O me casé y entonces me calmé. No hay aquí ninguna moraleja vinculada a la vida doméstica de las mujeres. Es más, yo creo que sería como esta figura shakespeariana, ¿no? De la fierecilla domada, ¿no? O sea, es decir, nos vamos a reivindicar en este papel de la mujer que seduce, pero la mujer que sabe seducir. O sea, tampoco es la biografía sexual de Catherine Millet, ¿no? Que se concentra en la cuestión de ser ninfómana y tener permanentemente una insatisfacción vinculada al placer. O sea, ya llega un momento que la protagonista no siente placer, porque la necesidad rebasa lo que los demás cuerpos nos pueden dar. No, ella lo ¿no? misma lo dice, no estaba el ingrediente del amor, estaba solo el ingrediente del sexo. O de la pasión, ¿no? Que O de la también es una, o pasión. sea, el cuerpo de la otra persona que te da placer, pero que también se convierte como al ser el receptáculo del placer en algo en lo que te empiezas a apasionar, ¿no? Te empiezas a apasionar no solo por el cuerpo, sino por la persona, ¿no? Porque ¿cómo separas el cuerpo de la persona? Yo tengo esa confusión. Pero, sí. No, pero cuando yo hablo de identificar, precisé que creo que me identifico, que creo es la magia de la literatura, con un personaje que es todo lo contrario de lo que fui o de lo que yo pensé que podía ser, que esa es la magia de la literatura. De repente crees que puedes ser ese personaje y explorar todo lo que exploró este personaje hambriento de vida, como ella dice, codicioso de llegar a la vida. La vida siempre, la experiencia siempre está más allá. O sea, la vida va a empezar cuando ella ya tenga toda esta experiencia. Y fuera de la casa, que es muy importante. La Muy vida no fuera. está dentro de la casa. No, o sea, ni en la escuela, por supuesto. ¿Cómo va a estar en la escuela esa cárcel? ¿Cómo va a estar, no? Ella quiere dominar, eso me gusta. Empieza con queriendo dominar los sueños, quiere dominar la ciudad, quiere dominar el sexo. O sea, quiere dominar su cuerpo. O sea, hay un intento de dominio, pero, o sea, todo, digamos que si fuera una novela de un poco de aprendizaje, puesto que finalmente retoma muchos años de la vida de una mujer, sería todo un intento
fallido. O sea, todo el Sí. chiste es ir a tratar de dominar el cuerpo y dominar el sueño y dominar todo y nunca lograrlo. Se dice muy poco la palabra, se escribe muy poco la palabra fracaso, pero es como la gran sombra o la gran pesadilla, la idea del fracaso de cualquier cosa, ¿no? Pero es una sombra muy real, ¿no? Porque además lo que yo quise mostrar ahí fue que eso sí es totalmente, no solo verosímil, sino real. Cuando yo he analizado, digamos, mi vida, mi problema era que confundía la literatura con la realidad. Era mi problema fundamental. La vida que yo quería vivir era una vida literaria, ¿no? Entonces, la broma dentro de Dominio es que en algún momento le preguntan a mi personaje, a alguien, le dice, bueno, es que tú quieres vivir una vida como de estrella de cine, una cosa así, y ella responde que quiere vivirlo todo para poder quizá en algún momento escribir algo que valga la pena. La otra personaje le dice, entonces, ¿a ti te parece que hay vidas sobre las cuales no vale la pena escribir? Y ella se queda así como medio sacada de onda, pero la gran broma dentro de la novela es tratar de escribir literatura de una vida que no fue tan emocionante o en muchos aspectos que no fue tan emocionante como lo hubiera pensado y tan glamorosa como lo hubiera pensado este personaje que además confunde un poco lo literario con lo glamoroso, ¿no? Y siempre cree que además, pero siempre hay un halo como en lo que ella imagina y en lo que ella supone que yo quise insuflar como a la novela, ¿no? Como esta idea como de una especie de grandeza trágica o como Claro. de intento Destino ulterior. de destino ulterior, y por eso lo contrasté con una forma de narrar llena de humorismo, ¿no? Porque si no, dije, bueno, ¿de qué manera hago un libro con estas cosas que parecen pesadas, graves, o etcétera, que no sea pesado, ¿no? No, a mí me sacaste unas súper carcajadas. Y es cierto que no lo había pensado, que toda esta ironía sí está en este personaje megalómano, porque quiere comerse la vida. Es como de yo, Claro. pero si yo no necesito ir a la escuela, ni necesito padres, ni necesito nada. Ya nací lista así como Atenea saliendo de la varón rampante, pantorrilla, el varón rampante. de Zeus. Ya salí con todo lo que necesito. Yo no necesito aprender nada más, yo nada más necesito experimentar la vida ¿no? Sí, por supuesto. Y cómo también se firma ese fracaso, o sea, con la distancia, cuando está con sus padres yendo al hospital por segunda vez, y dicen, domínate, y no logra dominar el dolor, porque ¿quién domina el dolor? Pero es como toda la idea de regresar a que tus Claro. padres te digan, domina algo, ¿no? El dominio Sí, sí, sí. siempre pospuesto y nunca logrado, ¿no? La vida, Sí, por como tratar supuesto. de dominar el cuerpo y la vida. Tenemos que cortar algo que necesiten añadir urgentemente, ¿no? Bueno, yo nada más diría que lo que hay de dominio aquí es de literatura, Claudina. Muchas Gracias. felicidades, un dominio total. Y gracias por este personaje. Sí, gracias por este personaje. Creo que muchas nos reconoceremos y muchos niños también reconocerán muchas cosas ahí. Es bien importante este libro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con estas alabanzas nos vamos hacia nuestro tercer libro. Ahorita nos vemos. Dicen que los de Nueva York, como Vivian Gornick, están más enfocados en la psicología de los personajes que en la historia. Que hable de los judíos o de los irlandeses del Bronx, sentirás que está describiendo a gente que conoces. Periodista y crítica feminista en su juventud, ahora entrega novela por novela su experiencia personal y aguda de la vida. Pues llegamos al esperado momento de las recomendaciones de la literatura universal y creo que la pregunta va a ser muy simple. Chicas, amigas, queridas, ¿por qué recomiendan este libro? Bueno, yo me voy a adelantar. A mí me gusta mucho Vivian Gornick, pero en particular Apegos Feroces, que es el vínculo que ella cuenta con la madre, me parece fantástico. No solo es la relación con la madre, sino también es la relación muy particular con Nueva York, ¿no? Entonces, aunque puede ser mujer blanca, neoyorquina, ¿qué tiene que ver conmigo, no? De Acapulco, pero vivimos en este tiempo ella y yo, o sea, ¿me entiendes? Vivimos este tiempo Vivian Gornick y yo creo que la manera en que habla de la madre, la manera en que no explica la reconciliación que hay
o la pelea que hay me parece fantástica. Yo creo que hay una manera en ciertas autoras norteamericanas como John Didion, Gornick, incluso Philip Lopate, que tienen este ensayo personal o que es un ensayo muy anglosajón, que hasta pueden acercarse a una línea un poco fría comparada a nuestro candor latinoamericano de tirarnos por la ventana, ¿no? Amar el exceso. Pero yo creo que por eso me gusta tanto este libro de Apegos Feroces. Las relaciones con los padres son muy difíciles de contar y es un relato muy contenido y por lo mismo se hace también un relato muy entrañable, muy conmovedor y muy hasta elegante, ¿no? O sea, es decir, ella es así, ella también me hizo así. Cuando ella describe cómo empieza, ella tiene un amante casado y cuando ella empieza a hacer este triángulo de contar la historia con la madre y que algo la hace espejear, deja al amante casado. Dicen, esto no es para mí. Esto no puede seguir siendo. Y termina, ni siquiera te sobreexplica en el libro, simplemente termina la historia, porque es un vínculo que ella tiene con el daño, ¿no? El daño emocional, ¿no? Formado yo creo que desde el mito materno, porque la madre pues nunca se levantó después de que muere el padre, ¿no? Se quedó en el sofá permanentemente anclada en esta idea del amor único, el amor total, ¿no? Híjole, qué destructivos son tanto padres como madres que se quedan en el sillón con hijos adolescentes completamente destrozados por la muerte por la viudez. Es cierto que se crean apegos feroces como este. Claudina, ¿por qué nos recomiendas Mira, este libro? a mí me gustó mucho ahora que lo estaba releyendo para recomendarlo. Hay una cosa que se da por un hecho al leerlo, porque además es un libro de ensayo, es un libro ensayístico, pero también es narrativo. Y a lo largo del libro, la madre ya pues mayor, 70 y tantos, y la hija madura de 40 y pocos, van caminando por la ciudad, ¿no? Y hacen sobre cosas, pasear, sentarse a comer, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, reparé en la cuestión de que la hija, que es una ensayista reconocida, que es una intelectual ya con reconocimiento, no le da la espalda a la madre en términos intelectuales. Pelea con ella, pero pelea con ella desde un punto de vista intelectual y político. De ¿no? iguales, ¿no? De iguales, le da una categoría de igual a su madre cuando podría decir, no pienso hablar de mi mamá, de ninguna de estas cuestiones porque mi mamá no ha leído, no sabe, ¿no? Etcétera. Y la madre siempre le está diciendo que su hija la sabe todo, ¿no? Su hija no le tiene mayor respeto, ¿no? Finalmente es su hija, ¿no? Pero hay una cuestión que luego entendí cuando entendí este respeto que le tiene a su madre, digamos un respeto intelectual, que se forma en la cocina de su departamento, cuando dice, mi madre no se da cuenta, o sea, su madre sabía muchas cosas estando en su departamento por el tono de voz que escuchaba de las vecinas, etcétera, y era como una gran cronista de lo que podía estar ocurriendo en la vida de las personas. Entonces, claro, en el piso de abajo. en el piso de abajo, en la ventana de enfrente. Entonces, de alguna forma, su madre fue una especie tenía una especie de cualidades de observadora literaria, de observadora intelectual de las cosas que no desarrolló porque estaba vinculada, habían cerrado su vida nada más como a la crianza de la hija, ¿no? Pero es la hija la que abreva, o sea, ella le reconoce que le inculcó esta capacidad para observar más allá, esta capacidad para ser inquisitiva, ¿no? Y también para decir, it's ridiculous. Ridículo. Totalmente. A ver, para que quienes nos escuchan sepan quizás Apegos Feroces, digamos que es una obra, en efecto, que pasa en Nueva York, en el Bronx, ¿no? Al principio en el Bronx, ¿no? También es una familia que va mejorando su nivel de vida. Y que ven crecer el barrio, que lo ven transformarse, lo ven gentrificarse incluso, Es una ¿no? telenovela judía del Bronx. Es una telenovela judía, me gusta totalmente. eso. Muy Woody Allen lo probaría. Bueno, es totalmente neoyorquino en el sentido de que son personas, o sea, de lo que se trata la novela es de personajes, ¿no? Y lo que piensa el de junto, y cuáles son sus neurosis, ¿no? Y cuáles son sus, o sea, en Nueva York es una ciudad donde todo el mundo se está observando, sí, ¿no? Las distintas neurosis. Digamos que la infancia de Vivian Gornick ocurre en un bloque de viviendas de familias judías en el Bronx, ¿no?
Y sus recuerdos infantiles en esta novela se intercalan con las discusiones entre ella, la Górnica adulta, y su madre, ¿no? Durante paseos que hacen por Manhattan, que ya es la parte más elegante, digamos, de Nueva York, ¿no? Como que ya llegaron al centro gentrificado. A mí no me sorprendió cuando ustedes dos dijeron que podríamos recomendar este libro. En el libro de las dos aparece una madre y aparecen conflictos con la madre. Y aparece toda una negociación Sí. con la madre. Y lo que me sorprende en el libro de Apego Feroces de Vivian Gornick es como la genialidad de juntar estas dos palabras, apegos feroces, para hablar de la madre. ¿Ustedes dirían que los vínculos familiares son todos salvajes y feroces o son especialmente los de madre e hija? Pues mira, yo diría que cuando conozco a alguien que no tiene problemas con su papá o su mamá, o no tuvo problemas nunca con ellos, y todo es maravilloso, desconfío. Me parece demasiado sospechoso una persona que no ha tenido el conflicto básico y elemental, que es la cuestión de pelear con los padres. ¿Qué es el conflicto del demiurgo que tienes que matar a la mamá o tienes que matar al papá ideológicamente? Matarlos y reinventarlos, porque yo creo que con la vida adulta viene una negociación necesaria, viene una reinterpretación de la relación filial, ¿me entiendes? Así como se puede desconfiar del hijo que nunca tuvo un conflicto con la madre o el padre en la adolescencia, también desconfías del hijo que tiene 50 años y sigue reclamándole a la mamá que cuando tú me cortabas las uñas me hacías daño. Todavía recuerdo, sabes que me dejaste en la escuela y se te olvidó, yo tenía 8. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver con que para mí la vida adulta es reconciliarte o repensar la relación con tus padres y además aprender a comunicarse. Cuando tú estás con tu papá viejo que te va a visitar y tú ya no vives en tu casa hace muchísimos años y de repente te quedas mirando la tele y dices, ¿de qué vamos a hablar? Ya estamos hechos los dos, ¿me entiendes? Yo ya me formé, ya saliste, fuiste a la escuela, o te casaste, te divorciaste, lo que sea, tuviste hijos, no tuviste hijos, y de repente dices, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ahí es cuando empieza el nuevo conflicto o el nuevo no conflicto, ¿no? Que no tiene tampoco que ser reconciliación, o sea, cada persona supongo que tiene sus... Es una negociación. Una negociación, o dices, yo sí quiero replantear esta relación, o quiero escaparme de esta relación, y también es válido cerrar la relación, ¿no? No sé, pero a mí me parece importante imaginar que puedas hablar con tus padres ya mayores de otra manera. Sí, y yo creo que hay una cuestión en Vivian Gornick que es muy, muy interesante, que es que por un lado lo primero que recuerda, dice, no sé por qué no recuerdo tanto a los hombres de ese edificio, ¿no? Me acuerdo de las relaciones entre las mujeres, de cómo era toda esa cuestión, y ahí va descubriendo cosas como la belleza, ¿no? Dice, yo no sabía, describe una de sus vecinas que siempre le pareció fascinante, ¿no? Y esta cuestión que a veces es muy reducida de decir, bueno, si entonces es lesbiana, es bisexual, no, es un reconocimiento de la belleza, ¿no? Es un conocimiento de la belleza y ella descubre que en el departamento de la vecina, yo no sabía, yo no tenía en mi vocabulario la palabra belleza para saber que lo que encontraba ahí con ella y en ella era la belleza, ¿no? Y también quizá también elegimos este libro, bueno, yo lo elegí también por la cuestión de que ella también habla de cómo ella se está convirtiendo o de cómo cuando está en la escalera de incendios, viendo hacia la ciudad o viendo hacia la negrura, dándole la espalda a su departamento, donde está la madre en el duelo, así, ¿no? Ella reflexiona años después que es ahí donde nace la escritora o es ahí donde se está formando la escritora porque se pone a ensoñar una serie de cosas que dice ella, no importa si terminaban mal, todas mis ensoñaciones terminaban mal, pero había grandeza en la tragedia, ¿no? Y dice, entonces yo ya era en ese momento me estaba convirtiendo en una escritora, ¿no? Y esa Qué reflexión... bonita, es verdad, porque siguen el edificio, pero dándole la espalda. O sea, es como toda esta repulsión, atracción hacia la madre, hacia los padres, ¿no? Esta manera de, como tú dices, de renegociar como impulsos tan contrastantes. Sí, ella, su problema con la madre es que la madre se haya cerrado en la viudez, o sea, se haya encerrado en la viudez, ¿no? Sí, bueno, pues los dejamos, creo que hemos dejado a quienes nos han acompañado hasta aquí con muchas lecturas por hacer, ¿no? Creo que además también volvió y será un tema interesante que
platicaremos también entre nosotros todo el tema de cómo te identificas con lo que es totalmente ajeno, Me gusta. ¿no? Les agradezco muchísimo No, pues gracias a ti. de haber venido a esta librería No, abierta. gracias. De Estuvo verdad, rico y gracias divertido. por sus libros, gracias por la conversación. Gracias. Hombre, Ay, gracias a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos siguen. Vamos a seguir hablando de libros en otras librerías, vamos a seguir en esta gran aventura de la ficción que nos permite vivir otras vidas. Nos permite por sentir... fortuna, ¿no? Qué fortuna, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias al equipo de TV UNAM y nos vemos pues en otra locación de la Ciudad de México.